La historia de Job se encuentra en el libro de Job en el Antiguo Testamento de la Biblia. Job es conocido por su paciencia y su sufrimiento extremo, y su relato se utiliza para explorar temas del sufrimiento humano, la justicia de Dios, y la fe en medio de las pruebas. Job era un hombre justo, temeroso de Dios y próspero. Vivía en la tierra de As y era conocido por su rectitud, riquezas y una familia feliz. Tenía 10 hijos, muchas propiedades y una vida tranquila. Sin embargo, su historia toma un giro dramático cuando, en el cielo, Satanás desafía la fidelidad de Job, alegando que solo era justo porque tenía una vida sin problemas. Satanás sugiere que si Job perdiera todo lo que tenía, seguramente maldeciría a Dios. En respuesta a este desafío, Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero establece límites sobre lo que Satanás puede hacerle. Job comienza a perder todo lo que tenía. Primero, su ganado y sus sirvientes son destruidos por bandidos y desastres naturales. Luego, sus hijos mueren en un colapso de la casa donde estaban celebrando un banquete. A pesar de todo esto, Job no maldice a Dios, sino que, en su dolor, dice, el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. A continuación, Satanás toca la piel de Job, haciéndolo sufrir de llagas dolorosas. Job se encuentra en una situación desesperada, sentado en cenizas, con su salud deteriorada y su sufrimiento físico extremo. A pesar de todo esto, Job no reniega de Dios, pero comienza a cuestionarse el motivo de su sufrimiento. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen a visitarlo. Inicialmente, se sienten tan consternados por su sufrimiento que no dicen nada durante 7 días. Sin embargo, luego empiezan a hablar y ofrecen explicaciones, basadas en la creencia de la época, de que el sufrimiento es el castigo de Dios por el pecado. Ellos sugieren que Job debe haber hecho algo malo para merecer tal castigo y le insisten en que se arrepienta. Job, sin embargo, insiste en su inocencia y cuestiona por qué un hombre justo debería sufrir de tal manera. En sus diálogos, Job expresa su frustración y desesperación, pero también se mantiene firme en su fe en Dios, aunque no entiende por qué le ha sucedido todo esto. Finalmente, después de varios capítulos de discusión con sus amigos, Dios responde a Job, pero no de la manera que esperaba. En lugar de dar respuestas claras sobre por qué está sufriendo, Dios le hace preguntas a Job que muestran la grandeza de su creación y el misterio de su sabiduría. Dios le pregunta a Job si tiene el conocimiento y el poder para entender los secretos del universo y controlar el mundo como lo hace él. Job, al darse cuenta de su limitación y la soberanía de Dios, responde humildemente, yo hablaba sin entender, cosas demasiado maravillosas para mí. Reconoce que no tiene derecho a cuestionar los caminos de Dios. Después de esta lección, Dios reprende a los 3 amigos de Job por no haber hablado correctamente sobre él, como lo hizo Job. Luego, Dios restaura la fortuna de Job, le da el doble de lo que había perdido, y le bendice con una nueva familia. Job vive muchos años más y muere en paz, habiendo sido restaurado. La historia de Job se considera una de las más profundas en la Biblia, explorando el sufrimiento humano y la relación con Dios. Algunos de los temas más destacados incluyen el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado. Aunque Job sufre intensamente, no es por su maldad, lo que desafía la visión tradicional de que el sufrimiento es siempre consecuencia de un pecado específico. La fe en tiempos de sufrimiento, a pesar de sus dudas y su dolor, Job mantiene su fe en Dios. No reniega de él, sino que busca respuestas. La soberanía de Dios, a través de las respuestas de Dios a Job, se subraya la idea de que los caminos y el conocimiento de Dios son más grandes y más profundos de lo que los seres humanos pueden comprender.